Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de las clases de análisis y síntesis de mecanismos. El día de hoy vamos a realizar el análisis de velocidad del mecanismo, que en la sesión anterior realizamos el análisis de posición. El punto de partida para el análisis de velocidad va a ser el hecho de que conocemos que la velocidad angular del eslabón motriz, que es en mi eslabón 2, este que está aquí, es de 15 radianes por segundo en sentido horario, como está indicado, y es constante, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, vamos a escoger una escala de velocidad. Tengo aquí algunas cosas que dejé del apunte anterior. Entonces, eso me va a servir para empezar este apunte, ¿sí? La escala que voy a usar va a ser que una unidad de longitud va a ser igual a una unidad de longitud por segundo, porque hay que recordar que el libro de Norton, del cual está tomado este problema, no indica cuáles son las unidades de longitud. Entonces, déjenme empezar primero localizando mi centro instantáneo mi origen de velocidad. Aquí está. Déjenme copiarlo. Aquí está. Ese va a ser mi origen de velocidad. Lo voy a traer vamos a ponerlo aquí. Después, dependiendo si necesito hacer otras cosas, pues lo moveré de acuerdo como sea necesario. Bueno, déjenme ponerlo un poquito más hacia acá. Ok. Y vamos a escalarlo también al doble, porque está demasiado chiquito. Ok. Entonces está al doble. Okay. Bueno, la primera parte va a corresponder a calcular cuál es la velocidad del punto B como parte del eslabón 2. Si sabemos que la velocidad angular es 15 radianes por segundo y que la longitud O2A es igual a 17 unidades de longitud, 19 unidades de longitud, entonces eso significa básicamente que la velocidad del punto B como parte del eslabón 2 va a ser igual a 285 unidades de longitud por segundo. Entonces déjenme hacer un círculo. 285 unidades de longitud, y déjenme declarar mi análisis de velocidad como activa, y dejen pasar esto a la capa correspondiente, que ya no es dibujo del mecanismo sino análisis de velocidad. Ok, eso se puede reconocer por el color magenta, ¿sí? Bueno, una vez que tengo eso, lo único que voy a hacer ahora va a ser trazar una línea que va a ir vamos a decir, de aquí a aquí, buscando que sea perpendicular. Allí me indica que es perpendicular. Ahí está. Y vamos a trasladar esa línea, agarrándolo por uno de sus extremos, y vamos a pasarlo al origen de velocidad. Ok. Una vez que tengo eso, déjenme cortar y déjenme borrar este círculo. Bueno, lo que he dibujado aquí es una línea que es perpendicular al eslabón 2, perpendicular al vector de posición de B respecto de A, cuya longitud, déjenme de nuevo recordarlo, es 285 unidades de longitud, que a la escala que estoy usando significa que son 200 unidades de longitud por segundo. Bueno, ahí está. Entonces, eso sabemos que es la dirección y sentido, porque sabemos que la dirección debe ser perpendicular al vector de posición, por eso esta línea es perpendicular a este vector. Y por la regla de la mano derecha sabemos que si la velocidad angular es en sentido horario, la velocidad del punto B como parte del eslabón 2 tendría que satisfacer la regla de la mano derecha. ¿Okay?
Entonces, lo único que nos falta es añadir ahora una pequeña flechita. Déjenme traerla de aquí. Una de las cosas importantes es que usualmente esa punta de flecha, vamos a ver, vamos a copiarla. Esa punta de flecha la pongo a la mitad del vector. ¿Por qué la pongo a la mitad del vector? La pongo a la mitad del vector porque en ocasiones tengo que tomar medidas de la longitud del vector. Y si no lo pongo a la mitad del vector, eso me puede ocasionar si lo pongo en la punta del vector, me puede hacer imprecisas la determinación de las magnitudes del vector. Entonces nada más dejen ponerla en el sentido adecuado. También déjenme escalarla al doble, porque está demasiado pequeña. Ok, entonces eso significa que este punto que tengo aquí, déjenme copiar esta letra, este punto que tengo acá, lo voy a llamar el punto B. Eso me dice que es la imagen de velocidades del punto B como parte 2, que también es la imagen de velocidades del punto B como parte 3. Y ese vector me representa la velocidad del punto B como parte del eslabón 2. Este vector. Bueno, ahora sí, vamos a ver el siguiente paso, si les parece bien, va a ser calcular la velocidad del punto C como parte de 3. Y la velocidad del punto C como parte de 3 lo puedo escribir, déjenme mostrarlos de qué forma. Para eso déjenme traer algunas de las cosas que tengo indicadas aquí. Vamos a ver. Vamos a agarrar Vamos a agarrarlo y vamos a poner aquí. Muy probablemente tenga que mover mi origen de velocidad. ¿Sí? Vamos a dejarlo allí. Bueno, y lo que me va a decir esto va a ser que esto va a ser que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad relativa de C respecto de B. ¿Ok? Ok. Y esto último lo puedo poner, déjenme decirles cómo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar todavía más. Vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo aquí. A ver si nos funciona. De aquí voy a tener que borrar la primera B. Vamos a... No puedo borrarlo si no tengo que editarlo. Voy a eliminar esto. Ok. Esto me quedaría. Déjenme ahora trasladar de aquí. Esta velocidad de B, al cabo que ya la conozco. De este lado. Y déjenme de nuevo editar esto. Ok. Bueno, entonces creo que va a ser un poquito más fácil que haga lo siguiente. Vamos a poner velocidad de B, lo vamos a poner un poquito aquí. También este otro. Lo vamos a poner acá.
Y este otro, vamos a borrarlo. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Aquí, vamos a borrarlo. Vamos a ver. Ok. Y este vendría siendo, vamos a sacarnos aquí. Este vendría siendo, ok, esto se me está complicando demasiado. Vamos a ver qué puedo hacer. Déjenme traer este vector. Vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a mover esto. Vamos a mover esto. Vamos a mover también esta flechita. Ok. Este sí lo vamos a eliminar. Ok. Y ahora vamos a traernos este símbolo. Vamos a copiarlo. W3. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Y nos falta también otro símbolo más. Vamos a ver si nos podemos copiar esto otro que está acá. Vamos a hacer algunos cambios, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a borrar aquellas partes que no nos sirvan. Esto. ¿Qué otra cosa más? Vamos a ver esto. Ok. Y ahora vamos a moverlo en el lugar que le corresponde. Bueno, ok. Bueno, no necesito el W5. Entonces creo que se lo puedo quitar. Vamos a ver si lo puedo eliminar. Ok. Entonces ahora sí. Vamos a pasar esto que tengo aquí. De aquí. Acá. Nada más solo hay que cambiarlo. Este vendría siendo R de C respecto de B. Y vamos a quitar ese 6 que no me sirve de nada. Ok. Esa es la ecuación que tengo que resolver. ¿Sí? Me dice por un lado que la velocidad de C, dense cuenta que el C está localizado en un pistón cuya dirección de movimiento es 120 grados, perdón, 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a robarnos una línea. Vamos a robarnos una línea, esta por ejemplo. Vamos a agarrarla de ese extremo. Y vamos a ponerla aquí. Bueno, yo creo que la agarré del extremo equivocado. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a pasarlo a la capa adecuada, que es análisis de velocidad. Ok. Después de eso, vamos a trasladarla de aquí a aquí. Ok. Esta es una línea en la dirección de la velocidad de C. ¿Sí? Ahora lo único que necesito es, me dice que no sé dónde termina esto, eso lo vamos a encontrar. De este otro lado de la ecuación me dice que aquí tengo que sumar la velocidad de B, que sería este vector, más este vector, que como su nombre, como está indicado allí, debe ser perpendicular al vector de posición de C respecto de A.
y debe estar continuo el plano del papel porque es perpendicular a W3. Entonces voy a hacer una línea que está localizada aquí y que sea perpendicular a esta. Vamos a ver dónde me marca perpendicular. Hasta acá me marca perpendicular. Ahí está. Ok. Entonces la voy a agarrar de uno de sus extremos. Creo que me conviene este extremo. Y la voy a colocar en el punto B. Ahí está. ¿Dónde finalizan? ¿Dónde se intersectan esas dos curvas, esas dos líneas rectas? Ahí está la solución de la velocidad de C. ¿Ok? Entonces vamos a usar clip o trim, para cortar la parte que me sobra. ¿Sí? Repito trim para cortar esta parte que me sobra. ¿Ok? Y entonces ahora me encuentro que tengo que copiar este vector de esta posición al punto medio de donde está esto. Ok, ahí está el punto medio. Y también al punto medio de esta. Ok. Creo que queda claro que si hago esto, esto va a ser demasiado grande. Entonces déjenme reducirlo a la mitad. Lo reduzco a la mitad, 0.5. Y ahora sí lo voy a rotar. Una cosa importante es que los vectores van a estar dirigidos, salvo en casos particulares, que ahorita de momento no recuerdo cuáles podrían ser, hacia el nuevo punto que se acaba de encontrar, que sería este punto. Además, ese punto lo puedo renombrar y decir que es el punto C, que vendría siendo la imagen de velocidades del punto C del pistón. ¿Ok? Entonces, este vector que está de aquí a aquí sería la velocidad relativa del punto C respecto de B, producto de la rotación del vector de la biela 3. Y este otro vector que está aquí vendría siendo la velocidad del punto C, la velocidad del pistón que está localizado a 30 grados con respecto al CMG positivo X. Bueno, entonces ahora sí puedo tratar de copiar esos valores. Me doy cuenta que desafortunadamente esto está demasiado chico, entonces déjenme extenderlo, déjenme hacerlo al doble. Vamos a hacerlo al doble. Eso significa que entonces mi escala va a ser que 2 unidades de longitud es igual a 1 pulgada por segundo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces déjenme ver si puedo copiar los valores que necesito. Aquí está velocidad de C. Bueno, después le voy a poner velocidad de C. Esta sería velocidad de C. Y esta sería, déjenme ver, me falta el B. Déjenme ver de dónde diablos me lo puedo robar. Creo que me lo puedo robar de creo. Yo creo que sí. Aquí elimino las cosas que después no voy a necesitar. Ok. Entonces voy a editar esta. Voy a editar esto. Elimino. Ok. Entonces yo creo que déjenme poner nada más velocidad de C. Y déjenme copiarla en el lugar que corresponde. Aquí está velocidad de C. Nada más voy a acercarlo un poquito más al vector para que quede claro a cuál vector me estoy refiriendo. Dejen también cambiar este punto para arriba. ¿Por qué? Porque aquí voy a copiar este vector y lo voy a poner aquí. Solo que ahora necesito poner que esta sería la velocidad de C respecto de B. Ok. Bueno, déjenme moverla para ponerlo un poquito más aquí. Desafortunadamente no la moví con la flechita. Ok.
Ya tengo la primera parte de mi análisis de velocidad. Esto lo voy a tener que repetir para las otras revolutas. Bueno, ahora continuaremos calculando la velocidad del punto E y la velocidad angular del eslabón 4. Si ustedes se fijan, esto es básicamente resolver tres mecanismos de biela, manivela, corredera, uno detrás de otro. Nada muy complicado, un poquito más tardado, pero nada más. ¿Okay? Bueno, para hacer eso vamos a copiar toda la ecuación esta, nada más le vamos a cambiar algunos nombres. Vamos a copiarle vamos a moverla de manera que sea solo de manera vertical y vamos a necesitar todavía otra más para el restante mecanismo de biela, manivela, corredera. ¿Ok? Entonces, en este caso, en lugar de ser la velocidad de C, va a ser la velocidad de E. Esto no cambia, esto sí cambia. En lugar de ser la velocidad de C respecto de B, es la velocidad de E respecto de B. Este vendría siendo el eslabón 4, W4. Y este vendría siendo el vector de posición de E respecto de B. ¿Ok? Entonces, nuevamente, por un lado, este lado de la ecuación me dice que la velocidad de E es vertical, ¿sí? Entonces, me voy a copiar una de estas líneas verticales, la voy a agarrar por su extremo y la voy a pasar al origen de velocidades de mi análisis de mi polígono de velocidades. Ok, aquí nos damos cuenta que no fue del todo exitoso. Dejen moverlo otra vez. Aquí. Y vamos a pasarlo acá. Ok. Bueno, no solo eso. Tenemos que pasarla también a la capa correspondiente. Entonces, vamos a decirle propiedades. Y vamos a pasarlo a análisis de velocidad. Ok. Por otro lado, de esta ecuación me dice que este vector, la velocidad relativa de E respecto de B, viene dado por la velocidad angular del eslabón 4 por el vector de posición de E respecto de B. Este vector que aparece aquí. Entonces significa que debe estar contenido en el plano de la pantalla, porque es perpendicular a la velocidad angular y las velocidades angulares siempre salen de la pantalla, son perpendiculares a la pantalla. Y también debe ser perpendicular al vector de posición. Entonces lo que voy a hacer va a ser trazar una línea de aquí, de manera que sea perpendicular a esto. Ok, ahí está mi línea perpendicular. Y la voy a trasladar. La voy a trasladar agarrándola desde este extremo. ¿Sí? Y pasándola al punto B. ¿Sí? ¿Por qué al punto B? Porque mi ecuación me dice que este vector es sumado a este otro vector. Y el vector velocidad de B es este que tengo aquí. Por cierto, no lo he cambiado. Déjenme también hacer eso. Ok. Bueno, entonces déjenme, más bien no lo he cambiado, no lo he dibujado. Entonces déjenme pasar esto. Déjenme quitar la parte que es perpendicular. Ok. Y esto sería la velocidad de B, del punto B. Ok. También déjenme hacer un poquito a un lado este símbolo para que no me tape no se me confunda con eso. Y ahora déjenme alargar. En lugar de trim voy a alargar porque no se extendieron. Entonces voy a extender esta línea hasta ese otro punto. Una vez que tengo eso, entonces ahora sí voy a hacer trim. Y aquí ok. Nuevamente los vectores están dirigidos hacia el nuevo punto que acabo de encontrar. Entonces déjenme copiar mis flechitas, esta que tengo aquí. La voy a copiar y la vamos a pasar al punto medio de aquí.
y también al punto medio de este otro vector. Ok, si ustedes se fijan, nos trajimos también una línea de más. Simplemente vamos a borrarlo, no creo que nos afecte. No se alcanza a notar que esa flecha, que ese elemento se borró de la otra flechita. Esto ya está mi figura. Lo único que tengo que hacerla ahora es rotarlo. Acuérdense que mis vectores van dirigidos hacia el nuevo punto que acabo de encontrar. Ese punto sería este punto, ¿sí? Entonces vamos a girarlas, estas figuras, de acuerdo a lo que estamos diciendo. Este punto, este nuevo punto que acabamos de encontrar, se va a llamar el punto E. Le pongo siempre en minúscula, ¿sí? Va a ser el punto E. Este vector, que el vector vertical, se va a llamar la velocidad de E. Y este vector inclinado se va a llamar la velocidad de E respecto de B. Ok. Entonces ya tengo mi segundo pistón. Me falta el tercer pistón. Y en el tercer pistón voy a usar esta misma. Solo que ahora mi ecuación va a ser la siguiente. Va a decir que esto vendría siendo la velocidad de D, vendría siendo igual a la velocidad de D más la velocidad relativa de D respecto de B. Y en términos de velocidad angular, vendría siendo W5 y vendría siendo el vector de posición de D respecto de B. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué me dice esta ecuación. Esta ecuación me dice que la velocidad de D y la velocidad de D, puesto que ya aquí tengo entre el eslabón fijo y el pistón D, y el que vendría siendo el eslabón 8, tengo un par prismático. Eso me dice que la velocidad de D va a tener la inclinación de 150 grados con respecto hacia mi eje positivo X. ¿Ok? Que vendría siendo la velocidad dada, vendría siendo la dirección dada por cualquiera de estas líneas. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a copiar una de estas líneas. Voy a copiarla. Vamos a copiarla. La voy a agarrar de su extremo. Y la vamos a trasladar al origen de velocidad del punto B. Del polígono de velocidades. ¿Ok? Bueno, vamos a pasarla también de capa. Ya no va a estar en esa capa, sino va a estar en la capa de análisis de velocidad. ¿Ok? Este está en dibujo de mecanismos. Vamos a cambiar a la placa de análisis de velocidad. No a la placa, sino a la capa. ¿Ok? Ok, ya está. Y por otro lado, me dice, esta otra parte me dice que la velocidad relativa de D respecto de B debe ser perpendicular al vector velocidad angular. Acuérdense que todos mis vectores de velocidad angular y también mis vectores de aceleraciones angulares son perpendiculares al plano al plano de la pantalla. Entonces eso significa, si es perpendicular al vector velocidad angular, significa que va a estar contenido en el plano de la pantalla. Y por último, esto me dice que este vector va a ser perpendicular al vector de posición de D respecto de B. Entonces, nuevamente voy a hacer lo que ustedes imaginan que voy a hacer.
voy a trazar una línea perpendicular a esta. Ok, y una vez que la tengo, voy a moverla, agarrándola desde uno de sus extremos, que creo que sería, me convendría este extremo, y la voy a pasar al punto B. Ok, aquí se intersectan, voy a hacer trim, y repito el trim. Ok, y entonces lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Me doy cuenta de que este símbolo está en medio del camino, entonces vamos a quitarlo, vamos a moverlo de manera de dejarlo en un lugar donde no nos estorbe, podría ser aquí. Ok, voy a poner de nuevo mis flechas. Acuérdense que las flechas siempre van dirigidas hacia el nuevo punto que justo acabo de encontrar. Entonces sería este punto. Y vamos a ponerlo a la mitad de esta y a la mitad de esta otra. Después vamos a rotarlos. Vamos a rotarlos. Vamos a rotarlo. Ahí está. Y aquí también vamos a rotarlo. Ahí está. Y nuevamente, este nuevo punto encontrado, se va a llamar el punto D, minúscula, y es la imagen de velocidades del punto D mayúscula, que en este caso forma parte del pistón. Ok, nada más vamos a cambiarlo. Va a ser el punto D. Vamos a ver qué otra cosa puedo hacer. Vamos a copiar este vector. Vamos a ponerlo aquí. Y este vector va a ser el vector velocidad de D respecto de B. Y este otro vector va a ser el vector velocidad de D. ¿Ok? Con esto termina la parte gráfica de mi análisis de velocidad. Déjenme decirles, me queda claro que queda un poquito retirado de mi dibujo inicial. Entonces quizás sería conveniente que moviera todo mi dibujo. Un poquito, vamos a ponerlo perpendicular. Para que el movimiento solo sea horizontal o vertical. Vamos a ponerlo así. Y por otro lado, vamos también a mover el dibujo de las ecuaciones vectoriales, que son las que me permitieron resolver el problema. Vamos a moverlo verticalmente, unos, probablemente 100 unidades de longitud, yo creo que sería suficiente. Ahí está, ya se ve bastante bien. Entonces ya terminamos con esa parte. Ahora, lo que tenemos que hacer es extraer la información de ese polígono de velocidades. Hay básicamente dos tipos de información que tenemos que extraer: velocidad de los puntos y velocidades relativas entre dos puntos, a partir de la cual pueda calcular la velocidad angular
de los eslabones que rotan. En este caso sería el eslabón 3, el eslabón 4 y el eslabón 5. ¿Okay? Vamos primero por la parte sencilla. Vamos a calcular cuántas serían las velocidades de los puntos C, E y D. ¿Okay? Creo que lo más conveniente en este caso es que, lo más fácil es que copie estos valores, ¿sí? Vamos a copiarlos aquí. Ok. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, vamos a quitar esto. Ok. Vamos a ver. Ok. Ok, vamos a borrarlo. Ok, ahí está velocidad C. Ok. Entonces, para calcular esas velocidades, pues voy a medir mis eslabones. Voy a medir, perdón, mis vectores. Primero, para la velocidad de B. La velocidad de B, vamos a ver dónde está. Aquí está. Perdón, para la velocidad. A ver, aquí creo que hice algo mal. Sí, si se dan cuenta, tengo sobrescrito esto. Entonces déjenme hacer lo siguiente, déjenme. Ok, borré ya eso. Y aquí vamos a borrar también esto otro. Ok, confío en que ya vuelva a aparecer. Bueno, entonces vamos primero, la velocidad de C vendría siendo este vector. Ese vector me dice que es de 585.1842 unidades de longitud en mi dibujo. Hay que recordar que nuestra escala es 2 unidades de longitud, es igual a una unidad sobre segundo. Entonces sería 585.1842 entre 2. Y mi resultado sería 292.521. Vamos a copiar aquí. Bien. Discúlpeme, tengo que de nuevo medir esto. Se me olvidó. Déjame hacer escape aquí. Y vamos de nuevo a medir la velocidad de C. 585.1842 entre 2. Me da 292.5921. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer eso. Ok. Sería 292.5921. Vamos a decir unidades de longitud sobre segundo. Ok. Quizás para indicar cuál es el sentido, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este vector. ¿Sí? Voy a copiar este vector, incluyendo la flecha. Y, bueno, discúlpeme. Voy a copiar ese vector aquí y lo vamos a poner acá. Bueno, evidentemente no lo voy a poner todo.
Con eso trato de indicar que es la dirección del vector. Para no ponerlo todo, déjenme cortarlo aquí, déjenme cortarlo aquí. Ok, entonces vamos a hacer trim, usando como base estos dos. Corto aquí, corto acá, y después borro esas que me sirvieron para hacer el trim. Ok, voy a repetir ese proceso con los restantes puntos B y E. Vamos a ver. Para el punto E, su valor es 418.4074 unidades de longitud. Eso significa que, puesto que mi escala es 2 unidades de longitud es igual a 1 unidad de longitud por segundo, serían 418.4074 entre 2. Y eso me dice que es igual vamos a ver aquí. No se deja aquí, necesito editar este. Ok, ahora sí. 209.2037 unidades de longitud sobre segundo. Ok, y nuevamente para indicar la dirección voy a robarme este vector, lo voy a agarrar de aquí y le vamos a poner acá. Oh, me faltó un poquito de flechita. Aquí no hay mucho problema porque sé que es completamente vertical. Entonces déjenme hacerlo de una forma más sencilla. Voy a trazar una línea de aquí. Nada más quiero que sea vertical. Entonces déjenme usar lo que se llama el modo ortogonal. Entonces ya tengo mi figura. Déjenme nada más moverla un poco para que quede a la mitad de lo que quiero. Ok. Finalmente me falta la velocidad del punto D, que sería esta. Y la velocidad, no, discúlpeme, no sería esa, no sería esta otra. La velocidad del punto D está dado por 167.7551, 166, perdón, 166.7551. A mi escala, que es de 2 a 1, de 2 unidades de longitud igual a 1 unidad de longitud por segundo, el resultado me dice 83.37755. Entonces vamos a hacerlo. Ok. Entonces, ok, ahí está. 83.37755 unidades de longitud sobre segundo. Ok. Nada más me falta ahora indicar el sentido, y el sentido lo voy a indicar copiando este pequeño vector. Vamos a copiarlo. Lo agarro de aquí. Y déjenme quitar el ortogonal. Aquí así sería. Bueno, aquí es muy sencillo. Simplemente déjenme trazar una línea. Ok, y déjenme hacer trim con esa línea. Okay, voy a borrar finalmente eso. Y ahí está. Ese es mis resultados en cuanto a las velocidades. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito calcular las velocidades angulares de los eslabones 3, 4 y 5. La regla en esos casos es que para calcular las velocidades de esos vamos a decir, de esos eslabones, tengo que usar las velocidades relativas
podían ser absolutas si es que el eslabón estuviera fijo a tierra, pero en este caso ni la biela 3, ni la biela 4, ni la biela 5 están sujetos a rotación alrededor de un punto fijo en el eslabón fijo, sino están sujetos a un movimiento plano general. Entonces significa que aquí voy a necesitar las velocidades relativas en el caso del eslabón 3, la velocidad relativa de C respecto de B, en el caso del eslabón 4, la velocidad relativa de E respecto de B, y en el caso del eslabón 5, la velocidad relativa de D respecto de B. ¿Ok? Bueno, entonces déjenme hacer lo siguiente. Déjenme de nuevo copiar esto otra vez. Copiar esto y moverla. Déjenme usar el modo ortogonal y lo voy a mover así. Ok. Por ejemplo, en este caso voy a tener que poner que aquí va a ser la velocidad relativa de C respecto de B. Ok. Esta va a ser la velocidad relativa de E respecto de B. Y esto tendría que ser la velocidad relativa de D respecto de B. Discúlpeme. D respecto de B. Bueno, ok. Ahorita después voy a corregir ese signo igual. Denme un poquito de tiempo. Vamos a ver cuánto sería la velocidad relativa de C respecto de B. Aquí estaría. Me dice que es de 72.1325 unidades de longitud. Eso significa que a mi escala, eso representaría un vector de 72.1325 entre 2. Porque acuérdense que 2 unidades de longitud, 2 unidades de longitud me representan una unidad de longitud por segundo. Nada más déjenme ver qué tengo que hacer. Entre 2, esa significa que la magnitud del vector es 36.06625. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esa. Esa, si no me equivoco, es la magnitud de la velocidad de C. Perdón, la velocidad relativa de C respecto de B. Vamos a poner acá. Entonces ahora sí. Sería 36.06625 unidades de longitud por segundo. Déjenme también borrar estos que ya no corresponden a la realidad. Déjenme, aquí se me quedaron el perímetro de la flechita. Déjenme borrar de una vez las otras dos. Ok. Bueno, como esto lo va a tener que hacer varias veces, ¿qué les parece si antes de calcular las velocidades angulares, calculo las restantes velocidades relativas? La siguiente sería la velocidad de E respecto de B, que sería este vector. Me dice que es 461.4199 dividido entre 2. Eso me da 230.70.995. Vamos a hacerlo. Dios mío, me está causando un poquito de problemas. Déjenme ver qué tengo que hacer. Tengo que editar esto. Ok, ya está. Ok, y es
230.70995. Ok. Finalmente, la velocidad de D respecto de B es esta otra. Dice que es 522.6637. 527.6637 entre 2, porque acuérdense que tengo que usar mi escala. Eso me dice que es 263.83185. Entonces vamos a hacerlo. Cierro esto y vamos. Ok. Entonces 263.83 185 unidades de longitud por segundo. Ok. Ya nada más nos falta indicar cuál es el sentido de esos vectores. Ya saben cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer copiando alguno de esos vectores y después pegándolos en el lugar correspondiente en mis cálculos, en la parte de cálculos. No encuentro mi mouse. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces vamos a copiar esta parte que está aquí. La vamos a agarrar de aquí y la vamos a pasar. Déjenme quitar el modo ortogonal. Sería la velocidad de respecto de B. Sería esta, más o menos, esta flecha. ¿Sí? Me copié también otras cosas que no debí haber copiado. Entonces déjenme quitar esto. Y déjenme también copiar mi vector. Vamos a agarrarlo de aquí. Eso lo ponemos acá. Y vamos a trazar una línea para recortarlo. Ok. Oh, Dios mío, algo pasó raro. Déjenme borrar aquí. Déjenme borrar acá. Ahora sí, déjenme dibujar una línea para hacer trim. Borro esa línea. Y nada más voy a acomodar mi vector en esta posición. Ok. Voy a repetir ese proceso con las otras velocidades angulares, velocidades relativas. Vamos a llevarnos primero esta. Vamos a agarrarlo de aquí. Es la velocidad de C respecto de B. Entonces sería esta. Ok. Sin embargo, acuérdense que lo habíamos reducido a la mitad porque el vector es muy pequeño. Ahora aquí ya lo tenemos a la mitad. Déjenme restablecer su tamaño original y déjenme mover esa línea para que se alcance a ver razonablemente bien. Ok, ahí está. Esa es la velocidad de C respecto de B. Y nada más me falta la velocidad de D respecto de B, que vendría siendo, vamos a copiarlo, vendrían siendo de aquí a acá, más esto. Vamos a copiarla aquí y la vamos a poner, vamos a decir que la ponemos aquí. Ok. Voy a trazar dos líneas para hacer el recorte. Vamos a hacer trim. Vamos a recortar aquí y vamos a recortar acá. Y después vamos a borrar esas líneas que nos sirvieron para este proceso. Ok.
Ya tengo casi terminado mi análisis de velocidad. Vamos a ver ahora finalmente a calcular las velocidades angulares de los eslabones 3, 4 y 5. ¿Ok? Bueno, para esa tarea vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo algunos cálculos que me pueden servir. Dejen nada más borrar aquellos que no me sirven. Este no me sirve. Vamos a borrarlo. Estos tampoco me sirven. Vamos a borrarlos. Y tengo estos. Bueno, déjenme nada más entonces moverlos. Yo creo que en esta parte inferior vamos a moverlos. Primero ortogonal. Ortogonal yo creo que sería más o menos por aquí. Y después otra vez ortogonal. Ok. Claro que vamos a tener que hacer algunos cambios. Por ejemplo, para calcular W3, me doy cuenta que el eslabón 3 conecta los puntos C y el punto B. Eso significa que voy a tener que usar la velocidad relativa de C respecto de B. ¿Ok? Esta velocidad relativa de C respecto de B ya sé que está dada por 35.06625 unidades de longitud. ¿Sí? Y de acuerdo con esta expresión, la magnitud de este vector es la magnitud de W3 por la magnitud del vector de posición de C respecto de B. Que si ustedes recuerdan, déjenme de nuevo recordarles aquí, son 70 unidades de longitud. Aquí está. L3, L4 y L5 son 70 unidades de longitud. Entonces, eso significa que voy a tener que para calcular W3 voy a dividir la velocidad relativa de C respecto de B entre 70 unidades de longitud, que es la magnitud del vector de posición. Hay algo que se me ha olvidado hacer, que es importante. Vamos a salvar lo que hemos hecho, no vaya a ser que de pronto tengamos problemas. Vamos a guardarlo. Ok, ahora sí. Nada más ahora tengo que corregir alguna de estas cosas. Esta sería la velocidad de C respecto de B. La velocidad de C respecto de B dividido entre BC. Y eso vendría siendo 36.06625 entre 70. Discúlpeme. De nuevo otra vez. 36.0625 entre 70. Y eso me daría igual a, vamos a ver aquí, me daría igual a 0.515 232 142 radianes sobre segundo. Punto 515 232 142 radianes sobre segundo. Ustedes se preguntarán para qué tengo acá las tantas cifras decimales. Bueno, porque lo voy a comparar con los resultados que obtenga mediante un programa Maple de matemática simbólica. ¿Sí? Aun cuando allí lo estoy usando para cálculos puramente numéricos. Y ya nada más ya tengo su magnitud. Ahora me falta el sentido. El sentido se puede obtener de muchas diferentes formas. Déjenme mostrarles algunas de ellas. La primera de ellas sería la siguiente. La primera de ellas es imagínense que copiara este vector. Déjenme hacerlo como si lo estuviera haciendo. Que copiara no, discúlpenme, no ese vector, sino el vector, otro. Déjenme copiar este vector también aquí. Imagínense que lo copie de aquí y lo pusiera
en esta posición. ¿Ok? Es más, dejen ponerla en esa posición. ¿Ok? Entonces, lo que diría sería lo siguiente. Me preguntaría, imagínense que mi eslabón 3 gira alrededor del punto B. ¿En qué sentido tendría que ser la velocidad angular del eslabón 3 para que la velocidad relativa de C respecto de B tuviera este sentido que está indicado aquí? La respuesta sería forzosamente en sentido antihorario. Esa es una forma. Segunda forma. Este pequeño vector que está aquí es la imagen de velocidades del eslabón 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de sus extremos está el punto B y en el otro extremo está el punto C, que corresponden aquí y aquí. Entonces, ahora déjenme mover ese vector, déjenme moverlo. Bueno, no, perdón, vamos a moverlo de esa posición. Vamos a moverlo a esta otra posición, a donde está localizado el punto B. Bueno, las reglas me dicen que en el polígono de velocidad, mis eslabones, vamos a decir, la imagen correspondiente en este caso al eslabón 3, que es este vector que minúscula, el punto C minúscula, es la imagen de velocidad del eslabón 3, que va del punto B mayúscula al punto C mayúscula. ¿Sí? Y que la imagen está girada 90 grados en el sentido de la velocidad angular del cuerpo. Entonces la pregunta sería, ¿en qué sentido debe haber girado el eslabón 3 para que hubiera pasado de esta posición a esta otra que está indicada acá? Déjenme hacerlo. Aquí está mi eslabón 3. ¿En qué sentido tendría que haber girado este eslabón que tengo aquí para pasar de esta posición a esta otra? Y la respuesta obvia es que debe haber girado en sentido antihorario. Esa es la segunda manera que puedo encontrar el sentido de las velocidades angulares. La tercera manera es la aplicación de la regla de la mano derecha. ¿Sí? Déjenme, para esa tarea, déjenme regresar. Déjenme regresar a ver si lo puedo hacer. Discúlpeme, ahí está. Déjenme regresar ahí está mi velocidad, la velocidad relativa de C respecto de B. La pregunta sería, bueno, para hacerlo sencillo, voy a suponer que siempre mis velocidades angulares son en sentido antihorario. Eso significa que salen del plano del pizarrón o del plano de la computadora hacia ustedes. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, aquí está mi ecuación, me dice que esta velocidad es el resultado de multiplicar W3 por el vector de posición de C respecto de B. Si aplico la regla de la mano derecha, tendría que poner mi mano derecha de un vector que sale de la pantalla o del pizarrón hacia ustedes y con mis dedos, excepto el pulgar, girando en el sentido de que me mueva de ese vector que sale del pizarrón hacia ustedes o de la pantalla hacia ustedes al vector de posición de C respecto de B. Entonces, en ese caso, el pulgar les va a indicar el sentido adecuado. Y en este caso, la dirección del pulgar coincide con la dirección de la velocidad relativa de C respecto de B. ¿Eso qué significa? Significa que en este caso en particular, la velocidad angular sí es en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, ya lo tengo. Entonces, aquí está. Afortunadamente, coincide que es en sentido antihorario. ¿Ok? Bueno, déjenme borrar esto que tengo aquí. Déjenme borrarlo. No lo voy a necesitar y me estorbaría después. Ok. Bueno. Vamos a repetir ese procedimiento para los restantes eslabones. ¿Sí? Bueno, vamos para el eslabón 4. Entonces el eslabón 4 conecta los puntos B y E. Eso significa que voy a calcular la velocidad relativa de E respecto de B. ¿Sí? Ya aquí está calculado
perdón, todavía no lo he calculado. Bueno, aquí está calculado cuál es su magnitud. La velocidad relativa de E respecto de B es 230.70995. Lo voy a dividir entre la magnitud, la longitud del eslabón 4, que son 70. Entonces esto me dice 230.995 entre 70. Y esto me dice que la velocidad angular de este eslabón, bueno, tengo que corregir aquí, discúlpenme, tengo que corregir, y esto sería la velocidad relativa de E respecto, esto no lo necesito, ok, déjenme borrarlo, ok, la velocidad relativa de B respecto de E. Eso me quedaría igual, aquí también, igual a 3.29, 58, 56, 42, 9 radianes sobre segundo. ¿Ok? Bueno, me falta aquí todavía aquí. Sería la velocidad relativa de E. Aquí tengo mal, discúlpeme. La velocidad relativa de E dividido, oh Dios mío, aquí tengo problemas, dividido entre la distancia BE. Bueno, y aquí, ok, y aquí déjenme ponerle la velocidad relativa de D respecto de B. Ok, déjenme borrar aquí. Ok, ahora sí. Nada más nos falta ahora determinar el sentido. ¿De qué forma puedo determinar el sentido? Bueno, vamos a hacerlo de las tres formas que les indiqué. Primero vamos a copiar este vector. Discúlpenme. Lo voy a agarrar de aquí. Y lo voy a poner en el punto E. Ok. Entonces, mi pregunta sería, ¿en qué sentido debe girar mi eslabón 4, la biela, suponiendo que el punto B está fijo y que la velocidad relativa de E respecto de B, que cuando suponemos que el punto B está fijo sería la velocidad absoluta, ¿en qué sentido debe girar el eslabón 4 para que el sentido sea correcto? La respuesta sería de nuevo en sentido antihorario. ¿Está claro? Bueno, bueno, vamos ahora a hacer, tercera parte para no tener que volver a cambiar. Imagínense nuevamente que el sentido de la velocidad angular del eslabón 4 es antihorario, por lo tanto sale del pizarrón hacia ustedes. Entonces, usando la regla de la mano derecha, tendría que girar los dedos de la mano derecha, excepto el pulgar, desde el vector que sale del pizarrón hacia la dirección del vector de posición de E respecto de B. Y en ese caso, la mano derecha me dice que el sentido es correcto, lo cual significa que la velocidad angular tiene sentido antihorario. ¿Okay? Finalmente, acuérdense cuál es el último método. Vamos a tomar este vector y lo vamos a poner en el punto B. Ok. Entonces, nuevamente, lo que tendríamos sería lo siguiente. Diríamos que este es la imagen de velocidades del eslabón 4. Y de acuerdo con las reglas, la imagen de velocidades del eslabón 4 está girado con respecto al eslabón 4 90 grados en el sentido de la velocidad angular.
La pregunta sería, ¿en qué sentido tuvo que girar el eslabón 4 para que pasara de esta posición a esta otra posición que representa su imagen de velocidad? La respuesta obvia es que debe haber girado en sentido antihorario. Entonces los tres diferentes métodos me dan el mismo sentido. Bueno, entonces ya nada más tengo para finalizar, ¿sí? Déjenme borrar esto que tengo aquí. Ok. Déjenme borrar estas últimas dos cosas que me faltaron. Ok. Bueno. Ya nada más me falta W5. Para W5 déjenme copiar una de estas, la última. Vamos a decirle que son 100 unidades. Ok. Caray, ¿qué pasó? Déjenme regresarme. Déjenme de nuevo copiarla. Déjenme decir que son 100 unidades de longitud. Aquí tengo que moverlo. Ok. Ahora déjenme hacer los cambios correspondientes. Esto vendría siendo W5. Vamos a decirle contenido. Es otra forma de cambiarlos. Que aquí me salió un poquito más sencilla. Ok. Después sería, si es W5, vendría siendo la velocidad de D respecto de, entonces vamos, de D respecto de B. Entonces aquí sería la velocidad de D respecto de B. Entre BD. Y vamos a ver, de acuerdo con esto, esa velocidad sería la velocidad relativa de D respecto de B entre la longitud, que es 70 unidades de longitud. Entonces sería 263.83 185 entre 70. Eso me da 3. Vamos a ver, 3.76 90 26 429. Ok, ya nada más nos falta indicar, determinar cuál es el signo. Ya saben ustedes cuáles son las cosas que podemos hacer. La velocidad relativa de D respecto de B. Vamos a colocarla. Aquí está. Vamos a copiarla. Vamos a agarrarla de aquí. Y vamos a colocarla en el punto D. Ok. Entonces, de nueva cuenta, mi pregunta va a ser imagínense que el punto B está fijo, de manera que esta velocidad de D respecto de B se convierte en la velocidad absoluta de D. ¿En qué sentido tendría que girar la biela 5 para que el sentido de la velocidad de D respecto de B tenga ese sentido? Sea el mostrado. Y la respuesta en este caso debe ser en sentido horario. ¿Ok? Esa es la primera. La tercera forma, para no tener que cambiar, sería, imagínense nuevamente que el sentido de la velocidad angular es positivo, es decir, sale del pizarrón hacia ustedes, o sale de la pantalla hacia ustedes. Entonces suponemos que sale de pantalla, tendría que mover los dedos, girar los dedos de ese vector hasta el vector de posición de D respecto de B, y el pulgar me indicaría el sentido de la velocidad. Y en este caso me sale que el sentido es opuesto al que realmente ocurre. ¿Qué significa esto? Que significa que sería negativo, y negativo en términos vectoriales sería en sentido horario. ¿Ok? Finalmente, el último es el siguiente. Vamos a mover ese vector que pusimos aquí, lo vamos a mover de esa posición a esta otra. Y de acuerdo con lo que hemos visto,
Este sería la imagen de velocidades, que es este mismo, la imagen de velocidades del eslabón 5. Y de acuerdo con las reglas del análisis de posición, del análisis de velocidad, la imagen de velocidades del eslabón está girada a 90 grados en el sentido de la velocidad angular. Entonces, está girada con respecto al eslabón original, 90 grados en el sentido de la velocidad angular. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué sentido tuvo que girar el eslabón 5 para pasar de esta posición, que está mostrada aquí, a esta otra posición? Y la respuesta giraría 90 grados en sentido horario. Entonces, la respuesta aquí está, es en sentido horario, significa que nada más aquí, lo único que tengo que hacer es quitar esta. Acuérdense que clockwise significa en sentido horario, counterclockwise sería en sentido antihorario. Entonces con eso finaliza mi análisis de velocidad. ¿Sí? Dejen nada más por último borrar esas anotaciones que hice aquí. Vamos a borrarla y vamos a borrar también esa flechita. Ok. Bueno, ya con eso está terminado mi análisis de velocidad. Déjenme ver qué otras cosas puedo borrar. Aquí está, puedo borrar todas estas. Ya no las necesito. Estas cosas que están aquí. Ok. Y esta es mi análisis de posición y mi análisis de velocidad. Tengan cuenta cómo está todo arreglado de manera muy adecuada. Entonces simplemente déjenme hacer lo siguiente. Déjenme mostrar cómo esos resultados deben corresponder a los mismos resultados que se obtienen usando Maple. ¿Sí? Voy a separar mi figura en dos. Ahí está. Déjenme. Primero vamos a ir con las velocidades de los puntos C, D y E. Entonces voy a abrir mi hoja Maple. Mi hoja Maple es una hoja Maple que hice para hacer el análisis de velocidad y aceleración a partir del análisis de posición. Lo único que necesito son los datos del análisis de posición. Ahorita los van a ver. ¿Sí? Esos datos los obtuve precisamente a partir del análisis de posición que realicé en la primera sesión. Ahorita los vamos a ver. Ahí está mi mecanismo. Estos ángulos que están aquí son los ángulos que obtuve precisamente el análisis de posición. Por eso requerí 4 cifras significativas en los ángulos, para que de esa forma los resultados tuvieran una precisión mucho más elevada que si solo usara los ángulos en números enteros. ¿Ok? Entonces, aquí están mis vectores de posición, los que necesito, mis vectores unitarios a lo largo de las guías o de las camisas de los pistones. Ahí están. Defino bueno, sé que la velocidad angular del eslabón 2 es de 15 radianes sobre segundo en sentido horario, por eso está el signo negativo, que es constante, por lo tanto alfa 2 es 0, y defino aquí los vectores velocidad angular de los eslabones 3, 4 y 5 y los vectores aceleración angular de los eslabones 3, 4 y 5. No sé todavía cuáles son sus valores. Entonces primero vamos con el análisis de velocidad. ¿Sí? En análisis de velocidad primero es el eslabón 3 y la velocidad del punto C. Los resultados que tengo, ahí están. Déjenme ahora sí compararlos con los que obtuve usando el polígono de velocidad. Dios mío. ¿Qué fue lo que hice? Tengo que hacerlo más pequeño nada más. Vamos a decir, lo voy a poner aquí. Ok. Vamos a ver. Aquí están mis velocidades. Aquí están. Aquí está la velocidad del eslabón C. Me dice que es menos 292.5921, pero aquí me dice negativo. Déjenme ver, puede ser que me haya equivocado. ¿Sí? La velocidad del eslabón C, ¿sí? Si ustedes se fijan es hacia abajo. Aquí está.
Entonces no sé por qué aquí cometí este error tan tonto. Vamos a cambiarlo simplemente. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a moverlo. No lo pude copiar, creo. Vamos a trasladarlo. No pude hacerlo todavía. Ok, ahora sí. Vamos a trasladarlo de este punto a este punto. Después lo vamos a rotar. ...180 grados. Ok. Ahora sí. ¿Sí? Ok, ya está eso. Pues ahora sí ya está de acuerdo con este. Vamos, esa era mi velocidad. Ahora sí, y mi velocidad angular es 0.51. Dense cuenta que tengo las 4 cifras decimales de menor velocidad coinciden con el archivo Maple. ¿Sí? Una cosa semejante espero que ocurra con la velocidad angular. ¿Sí? Ahí está mi velocidad angular. Es positiva porque es en sentido antihorario. Mis valores son 51, 52, 32, 14, 32. Entonces tengo errores hasta la novena cifra significativa. Bastante razonable. ¿Ok? Vamos ahora con la velocidad del eslabón 4 y la velocidad del punto E. Vamos a ver, la velocidad del eslabón 4 es 3.2958, 3.2959. Entonces aquí tengo errores en la cuarta cifra significativa, pero relativamente pequeños. ¿Sí? Y la velocidad de E es positiva. Vamos a ver cuánto me da. La velocidad de E. Me dice que es ahí está mi velocidad de E, pero ahora déjame moverme aquí. Mi velocidad es 209, es positivo porque mi vector unitario lo hice hacia abajo. Ahorita vamos a ver eso, pero dense cuenta como el número coincide bastante bien. 209. Aquí tengo 20 y aquí tengo 24. Entonces tengo errores hasta la quinta cifra significativa. Nomás déjenme checar que mi vector unitario sea hacia abajo. Vamos a revisarlo aquí. Ok, vamos a revisarlo aquí. Mi vector unitario, aquí está. Mi vector unitario me dice que tiene 270 grados con respecto a mi eje positivo, que significa que es hacia abajo. Entonces también en eso estamos bien. También en eso estamos bien. Entonces, por último, nada más me falta la velocidad angular de mi eslabón 5. Aquí están, y esos valores. Mi velocidad angular de D me dice que es 83.3774. Entonces, nuevamente, tengo errores hasta la sexta cifra significativa. Es positivo porque aquí puse que el ángulo del pistón asociado al punto D era 150 grados, está correcto. Y vamos ahora con la velocidad angular. La velocidad angular, aquí está. Mi velocidad angular es este valor. Dense cuenta que aquí es negativo, significa que es en sentido horario. Y es 3.76, aquí va 3.76. 90 está bien. 26 también está bien. Y ya después ya tengo errores. Bueno, errores relativamente pequeños que serían en la octava cifra significativa. ¿Ok? Entonces, con esto termino la verificación de mi análisis de velocidad.